Me encanta conversar sobre emprendimientos y más todavía cuando estos tienen relación con una de mis pasiones, como es el té. Y vamos a dar la más cordial bienvenida a Angie Morales, quien es una sommelier del té. Se ha dedicado a lo largo de estos últimos años a trabajar con el té. Tiene una tienda online que se llama Cup of Life, ¿no? Una taza de vida. Y bienvenida, Angie. Vamos a conversar desde cuándo te apasiona el té. Además, después nos vas a explicar todas estas cosas que tenemos por aquí. Voy a contar un poco de la historia del té. El té es una bebida milenaria, tiene más de 5.000 años. Se descubrió, por lo menos la primera leyenda sobre el té y la más aceptada por todos es que fue el emperador Shennong, que un día estaba cansado. En la China. En la China, totalmente. Después de trabajar, se sentó en un arbusto a descansar. Tenía un cuenquito como estos de aquí, con agua tibia, y una hojita de té cayó. Voló y cayó en el centro del... Sí. Las coincidencias. Sí. Y cuando él se despertó, tomó esta agua que estaba infusionada, y el primer descubrimiento sobre el té fue el bienestar que causó en esta persona. Después, ya en Japón, Lu Yu, que es considerado el santo patrono del té, es el primero en escribir un libro sobre el té. Él hace una relación sobre el té y cómo el té equilibra el cuerpo, el espíritu y tu salud. Es como ¿Qué cosas increíbles estamos oyendo sobre el té? Porque a veces la gente dice simplemente me tomo una tacita de té porque es algo simpático, ¿no? Pero la verdad es que tiene leyenda, tiene historia y tiene mucho sentido terapéutico de sentirse bien. Totalmente. Una de las grandes propiedades del té es que tiene un montón de antioxidantes, entonces eso mejora un montón de... La calidad de vida mismo de la persona, sí. Exacto, mejora la calidad de vida, y existen muchos estudios sobre el té. Hay muchos estudios que demuestran ya todas las propiedades que tienen, sobre todo los tés verdes, los tés blancos. Hoy lo que vamos a probar es un té blanco. El té blanco está lleno de antioxidantes, es una de las bebidas con más antioxidantes en el mundo. Y cuéntame, ¿desde cuándo te interesaste por el té? ¿Te empezaba a gustar desde pequeña o cómo fue? Cuando era chiquita, mi madre me decía, eres como una abuelita, porque tomaba el té negro con mucha miel en esa época y limón. Luego bajé la dosis de la miel, pero en esa época era con mucha miel. Y después yo viví un tiempo en Brasil. Una de mis actividades con una de mis mamás de allá era sentarme, y ella me leía libros en portugués mientras tomábamos el té. Ahí, entonces se volvió una cosa preciosa, una recordación maravillosa, ¿no? Totalmente. Y parte de lo que tiene el té es que genera eso, genera esos momentos especiales. Una de las cosas que yo siempre digo cuando doy talleres o catas es que la magia del té está en que es una bebida que sana y es una bebida con la que se celebra. Es una bebida que acompaña muchos momentos. Y muy social también, ¿no? Tú haces catas de té. Guío catas de té. ¿Ya? También para que la gente aprenda a probar, porque aquí tenemos una variedad enorme, ¿no? de tés. ¿Qué tipo de tés tienes aquí tú? Bueno, los tés que existen en el mundo es el té blanco, el té amarillo o dorado, el té azul, que es un té semioxidado, el té verde, el té negro y los puers o dark teas. Esos son los tipos de té que existen. Claro, ahora la gente está más familiarizada con el té negro y estamos hablando siempre de hojas de té, no estamos hablando de otras bebidas como las infusiones, no sé, ¿no? Claro, esa es regla así básica sobre el té. El té es té. Entender la diferencia entre el té y las infusiones o tisanas. El té solo se puede llamar té si viene de la planta, que es la Camellia sinensis. Cualquier cosa que no venga de esta planta no es té. Entonces cuando decimos deme un té de manzana, estamos errando. Claro, un tecito de manzanilla. O un tecito de manzanilla o de toronjil, no. Eso no existe. Son aguas aromáticas, tienen muchas propiedades, sí, pero no son té. Ya. Explícanos sobre los tés blancos y todo esto, ¿por qué hay la diferencia? Muy bien. Aunque vienen de la misma planta, lo que pasa es en el proceso. Hay tés, por ejemplo, este té que es un té blanco, es un té que solamente se recogen las hojas, siempre va a ser la primera hoja. Los tés, para que tengan una idea cómo funcionan, son plantaciones que son arbustos que se mantienen como a 1,5 metros de altura, y hay personas, sobre todo en los tés, de hecho solamente en los tés en hebras, que son cosechas ortodoxas, hay personas agarrando cada una de las hojas. Entonces, manualmente. Manualmente. Hay también métodos mecánicos y hay métodos con los de que tomamos los tés en saquitos, que son de una calidad inferior, pero la verdad es que igual acompañan muy bien muchos momentos. La forma en la que se seleccionan las hojas, después se secan o se marchitan, se oxidan, se fermentan, dependiendo, y así es como obtenemos cada tipo de té.
Hoy lo que vamos a preparar y lo que vamos a aprender a degustar es cómo se prepara una taza perfecta de té. Para esto se necesita un termómetro. Muy bien. Si no tienen un termómetro, lo clásico es no dejar que hierva el agua, porque si hierve el agua... No hay que dejar que hierva. No. O dejarla que baje un poco la temperatura. Ya. Lo que pasa con el agua que está a 100 grados es que quema las hojas de té. Y no queremos quemarlas, sino queremos sacar lo mejor de las hojas de té. Las hojas de té, cuando se secan, lo que obtienes es encerrar todos los aceites esenciales, y de esta manera, cuando haces una infusión, lograr conseguir lo mejor. ¿Qué temperatura es la ideal? Para un té blanco son entre 65 y 70 grados. Es un té que no resiste mucha temperatura. Entonces, varía también de acuerdo al té, entonces, la temperatura. Mientras más oscuro es el té, generalmente resiste un poco más de agua. Mientras más clarito es el té, resiste menos temperatura. Y en el tiempo también. El té es una cuestión de tiempo y temperatura. Por eso tienes tu reloj de arena. El relojcito, este es un relojcito de 2 minutos. El té blanco requiere 4, así que ahora vamos a dejarlo 2 vueltitas. Está justo a 68 grados. Perfecto. Miren ustedes que no es tan sencillo tomar té. Y metes no dispersas las hojitas en el agua. En las hojitas, de hecho, creo que vamos a necesitar un poco más de agua. Vamos a pedir un poco más de agua, por favor. Voy a dar la vuelta para que empiece el proceso, ¿verdad? Ahora sí, cuéntanos también de todas las cosas que tenemos aquí. Tenemos aquí muchos tés. Aquí te traje 2 tés para que conozcas un poco las diferencias. Este es considerado el champán de los tés verdes, es un hyokuro, es un té japonés, mientras que este también es un té japonés, pero este es un té sencha. Son 2 tés distintos. Y varían también en su precio. Varían muchísimo. Hay algunos tés más caros, mucho más caros que otros. Sí, sobre todo los tés negros, los puers, son los más costosos de todos. Vamos a hacer una pequeña pausa y mientras tanto colocaremos el agua a su medida. Curiosidades sobre el té. ¿Sabían que hay un té que cuesta $1.025.000 por kilogramo? Se trata del Da Hong Pao. Es considerado el mejor té del mundo. Se cultiva en la región montañosa de Guangzhou, China, y además, beber té verde antes de acostarse te permitirá quemar calorías mientras duermes, ya que aumenta tu metabolismo en un 10%. Continuemos con nuestra entrevista. Tenemos entonces el agua en el nivel preciso, ¿no es cierto? Y vamos a esperar que transcurra 2 vueltas de este reloj. Mientras tanto me decías, ¿y qué precios alcanzan estos tés? Bueno, depende mucho del té, pero para que tengas una idea de cómo funciona el mundo del té funciona mediante subastas. Se subastan. Todos los jardines de té lo que hacen es llevan a lugares como la India, en Francia también hay lugares, en Londres también hay lugares donde se hacen grandes subastas. Todo el mundo prueba los tés y luego van a dar sus precios por cada uno de los tés. Los tés más caros en el mundo son los puers o son tés fermentados. ¿Hay que dar la vuelta al reloj? Hay que darle la vuelta al reloj. Bien. Los más fermentados. Y también hay mezclas de tés, por eso hablamos de que, al igual que en la cerveza o el whisky, qué sé yo, es lo que se llama blended, o sea, mezclas de tés. Sí, bueno, parte de lo que yo hago, no como sommelier de té, sino como tea blender, que son las partes alquímica del té. Creamos mezclas particulares en relación a que generalmente son frutas, especias o flores que mezclas, es como una sinfonía que vas creando. Parte de lo que tengo aquí son blends. Mezclas ya que tú has preparado. Sí, son blends creados por mí. Por ejemplo, este es un té negro que puedes oler. Huele muy bien. Yo soy fanática del té, así es que estoy en mi elemento. Y como sé que a ti te gustan los Earl Greys, este es un Lady Grey que es con flores de aciano. Muy bien. Tienen un aroma delicioso. Ahora, Angie, en la preparación del té uno puede añadirle otras cosas, o sea, después de que tienes tu té así, le puedes poner, alguna gente le pone azúcar o nunca se debe poner azúcar, alguna gente le pone limón, los ingleses le ponen leche,
¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? La realidad y lo que yo siempre recomiendo es el primer sorbo sin nada. El primer sorbo es un sorbo como de respeto para descubrir qué es lo que está en realidad en ese té y también en los blends. Después, si ese té te llama a ponerle azúcar, miel, leche, crema, limón, lo que sea, todo se vale porque el té es un gusto. Depende de qué le guste a la gente finalmente. Totalmente. Entonces siempre es un gusto. Sí, los ingleses trajeron toda esta tradición de ponerle leche. ¿Por qué? Porque a ellos les gustan los tés negros muy fuertes. Entonces, para equilibrar, bajarle un poquito, sí. poniéndole un chorrito de leche. Es muy común. ¿Cuáles son tus favoritos? Yo soy muy amante de los tés azules y hay un oolong de jade que amo ese té. Tiene unas notas naturalmente florales a un jazmín. ¿Cuántas tazas de té consumes al día? Al día, y depende, pero sí va un litrito de té, sí puede ser. Sí. Ahora vamos a Y esto ayuda con lo antioxidante. Aquí tenemos su linda jarra, ¿no es cierto? Porque hay una serie de adminículos que se usan y aquí tenemos también medidas, cosas para batir, cucharitas de madera. Hay muchos. ¿La madera se lleva bien con el té? La madera se lleva bien con el té y la madera se lleva bien con los puers. Esta tetera particularmente la traje porque es una tetera que la uso exclusivamente para hacer los puers. Los puers que son tés fermentados. Bueno, yo con disculpas de mis amigos voy a probar este té maravilloso. Que los tienes durante muchos años. Muy bueno. Este es un té blanco. Es un té blanco. Muy suave. Súper sutil. Riquísimo. Tiene unas notas a vainilla, tiene estos petalitos de flores. Té blanco, sí, me gustó. Y este es mejor tomarlo así, sin nada. Es lo recomendable. Sí, en realidad el té blanco, como es tan suave como lo estás probando, es un té que no se marida con nada, no lo mezclas con nada. Mientras que más oscuro es el té, por ejemplo, un té negro, puedes comer un cheesecake, puedes comer una torta. Claro, porque chocolate. normalmente, y los ingleses tienen su famosa hora del té, que es diferente de la hora del té de los japoneses, por decir algo, ¿no? Claro, totalmente diferente. De hecho, cómo funciona, cómo llegó el té a popularizarse tanto en Inglaterra, es justamente, no fue por Inglaterra, sino fue por Portugal, donde la duquesa de Bedford, ella le daba hambre, era una glotoncita, le daba hambre entre el almuerzo y la cena, entonces por eso tomaba el té a las 5. Con pastelitos y todo lo que se pueda uno imaginar. Con sanduchitos, con scones. Los scones son lo más tradicional para tomar un té. Y después fue la reina Victoria quien comenzó a popularizarlo. Y cuando se hizo absolutamente famoso el té fue cuando se abolieron los impuestos. ¿Se puede brindar con té también? Se puede brindar. Brindamos. Queridos amigos, esa ha sido Angie Morales, que nos ha fascinado con su conocimiento sobre el té. Nosotros vamos a seguir tomando un tecito, pero hacemos una pausa.